Les comparto. Ay, ay. Les comparto esta lista en donde ustedes van a observar que, bueno, ahí llevo registrado, bueno, yo no, el Classroom registra las calificaciones y sé que me falta calificar algunas de estas actividades, pero pronto ya lo voy a tener que hacer, yo creo que en este fin de semana, para que ustedes tengan estas calificaciones. Pero lo que observo es que hay algunas personas que, bueno, ya no entregaron nada, yo pienso que ya no van a andar por aquí, pero ahora lo que me preocupa es que para el caso del primer examen parcial, ustedes pueden ver ahí las calificaciones. Entonces, particularmente veo que hay una persona que no me entregó el primer examen parcial y me hizo llegar el segundo examen parcial. Entonces, esta inconsistencia me llamó la atención. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que no estoy segura, creo que hay dos personas, déjenme ver, creo que hay dos personas que me solicitaron una recuperación, pero honestamente veo los nombres y bueno, creo que no coinciden con las personas que yo tengo aquí en la lista. Entonces por eso ya no envié la recuperación. Antes de enviar la recuperación, pues como vi esta normalidad, antes de enviarlo, para que todos tengan la misma oportunidad y también viendo que ya se viene el cierre del trimestre. Entonces, pues no sé si por aquí anda, déjeme ver su nombre, eh, Luis Manuel Zúñiga. Luis Manuel Zúñiga, ¿no? Bueno, lo que pasa es que les digo que cuando ustedes no entregan un primer examen, por ejemplo, aquí lo que yo veo es que tengo 3 personas que tienen que recuperar un primer examen parcial. Aquí yo lo que veo es que esta persona no entregó nada. Los que no entregaron los exámenes, pues se tienen que ir a un examen global. Entonces aquí no le puedo hacer una recuperación de algo que no entregó jamás. Entonces, bueno, a ver si entra más adelante su compañero. Es por eso que pues ya no les envié la recuperación. Entonces la recuperación, pues lo siento mucho, se las voy a tener que aplicar el día, pues el día que tenemos establecido el global, el examen global. Y esto porque pues tengo esta situación con estos alumnos que pues no me dicen qué pasa. Yo lo que veo es que no envió el primer examen parcial y sí entregó el segundo. Entonces pues necesito saber qué pasa por ahí, ¿no? Entonces, para los que quedamos en que les iba yo a enviar el examen de la recuperación, no se los he enviado por ese motivo, entonces no sé qué haya pasado. No sé si anda por aquí Luis Manuel Zúñiga. Bueno, creo que no. Entonces, mientras me dice qué pasa con ese examen, no voy a poder calificar el examen de este muchacho. Los demás sí, porque sí tienen los dos exámenes, pero este chico no tiene entregado el primer examen parcial y me hizo llegar el segundo. Entonces, los únicos que pueden recuperar un examen son los que reprobaron, ¿no? Pues es lógico pensar eso. Entonces, por eso, como me llamó la atención esto, no se ha podido aplicar el primer examen, la recuperación del primer parcial, y entonces lo vamos a tener que dejar para el día, déjenme ver la fecha. Tenemos el examen global para el día 14 de junio. Esa fecha es la fecha de recuperación del primer examen parcial. Asimismo, si hay algún interés en hacer examen global, pues me lo hacen saber y con mucho gusto se los aplico. Entonces tengo esta situación con este alumno, no lo veo por aquí, entonces
Les digo, como mandó el segundo examen parcial, pues yo necesito saber qué pasó con el primero, ¿no? Porque no me lo ha hecho llegar. Y si no hacen un examen, pues no se puede recuperar. Entonces tendría que hacer un examen global. Nada más es ese caso, pero como no me ha dicho nada, por eso a los otros chicos pues los tengo en stand-by y pues lo siento mucho, chicos. Tengo que saber qué pasa en esta situación para ya aplicarles el examen. Entonces el día 14, por favor anótenlo, el 14 de junio es la recuperación del primer examen parcial y también la aplicación del examen global. Bueno, les agradezco. Si no hay comentarios al respecto, me voy a ir a compartir la pantalla para ahora explicarles en estas 2 horas. El objetivo es explicarles las pruebas de hipótesis para la diferencia entre dos medias muestrales usando la test-student con varianzas diferentes. Entonces, en un momento anterior les explicaba sobre lo que es el intervalo de confianza, ¿no? Esos mismos datos los vamos a utilizar para que yo les pueda explicar cuáles son las diferencias cuando nosotros hacemos una prueba de test student con varianzas iguales y después con una prueba de test student usando varianzas diferentes. En este caso, vamos a ver las varianzas diferentes. Para esto tenemos las muestras. Aquí ya tengo un resumen de lo que corresponde a las medias del grupo con este grupo. ¿Qué es lo que se tiene? Son 2 grupos en donde miden calificaciones de acondicionamiento muscular. Miden calificaciones y entonces hacen un promedio y obtienen estos valores. La media para un grupo deportista es de 4.5 y una media del grupo sedentario es de 3.7. Entonces lo que ellos dicen que estas calificaciones de acondicionamiento muscular pues van a ser mayores para el grupo deportista que para el grupo sedentario, pero para dar una primera idea, lo que se quiere demostrar es que sean diferentes estas medias muestrales. Se postula que las varianzas van a ser diferentes. Entonces, tenemos la N indicada de cada una de las muestras, que es lo que necesitamos observar, y nos vamos al procedimiento. Recuerden que la prueba de hipótesis equivale a 10 pasos, que en este caso solamente voy a ser muy puntual para ver las diferencias, ¿no? En el caso de los datos consisten en hacer las gráficas de las medias más o menos desviaciones estándares y observar si hay una igualdad o diferencia o si una es mayor que la otra, y dependiendo de eso se plantean las hipótesis estadísticas. Para este caso, para nosotros, en una forma de restricciones para usar estas pruebas, esta prueba de hipótesis, pues lo primordial es que tiene una distribución normal, tiene muestras independientes, es la comparación de dos medias muestrales. Se postula que no se conocen las varianzas poblacionales y sí se pueden conocer las varianzas y se postula que son diferentes. Esos son los supuestos para esta prueba de hipótesis. La hipótesis estadística para este caso se plantea la siguiente, en donde ustedes pueden observar que tenemos una hipótesis nula, en donde solo estoy comentando que las medias muestrales van a ser iguales contra una alternativa de que las medias, aquí se me pasó, pero las medias son diferentes, ¿no? Para probar estas hipótesis necesitamos tener un estadístico de prueba. El estadístico de prueba, seguramente ustedes lo recordarán, porque tenemos este T' igual a la diferencia entre la media 1 con la media 2, es decir, las medias muestrales, menos las diferencias hipotéticas, que en este caso las diferencias hipotéticas nos dan 0, sobre el error estándar de la diferencia entre dos medias muestrales teniendo varianzas diferentes. Entonces, aquí lo que se utiliza para este tipo de varianza, perdón, de error estándar, se utilizan las varianzas de la muestra 1 con la varianza de la muestra 2 sobre N1, N2, y por supuesto esa relación se suma y se saca la raíz cuadrada, de tal manera que se obtiene el error estándar de la diferencia entre las medias
utilizando estos valores, ¿no? La del grupo deportista, del grupo sedentario, y vemos que nos dieron las desviaciones estándares, la n, y esto se utiliza para sustituirlo aquí. Una vez que tenemos esto, hay que hacer mención que la varianza, el error estándar de la media, ese pues prácticamente se calcula de forma sencilla, pero lo que vamos a ver va a ser diferente para esta T' calculada, es que se hace una modificación, de Welch. Esta modificación, que se las muestro, déjenme pasarlas aquí, esta modificación es la que se hace para la varianza diferente. Entonces, para este tipo de expresiones, lo que se va a hacer es el valor crítico de T va a tener esa modificación a un nivel de significancia alfa, y entonces se tiene que hacer este cálculo, en donde se tiene que calcular del W, calcular T1 para la muestra 1, W2 para la muestra T2. En el caso de la W1 y W2, que ahorita se las muestro, no son más que las varianzas divididas entre las n's, es decir, son estas, ¿cómo se dice? Estas relaciones de variabilidad de los datos de la muestra 1 con la muestra 2 se van a sumar, y una vez que se suman se dividen entre estas W's, y con esto nosotros vamos a encontrar un valor crítico. Ese valor crítico lo vamos a utilizar para colocarlo en el área bajo la curva que nos indique las regiones de rechazo de la hipótesis nula para este tipo de situaciones. Entonces, lo que vamos a observar es que los valores críticos vamos a ver que tenemos un valor crítico para una prueba unilateral o una prueba bilateral. En este caso, vamos a ver que se modifica un poquitillo esto, pero lo que vamos a observar es que el alfa, si es un alfa de 0.05, si es bilateral, se divide entre 2. Si es unilateral, ese alfa de 0.05 pues no se divide entre 2 y se toma como un 0.99. Entonces ahorita les explico cuál es la diferencia entre usar una prueba unilateral con un valor crítico T y otra prueba bilateral con otro valor crítico de T. Entonces, para estos casos se buscan grados de libertad también, y entonces ahorita les platico cómo se hace este movimiento. Pero aquí lo que quiero que observen es que se hace una modificación de Welch porque ahora el que modificamos es el valor crítico. Y entonces, con estos datos, nosotros lo que vamos a requerir para hacer el comparativo de mi valor crítico contra mi valor del estadístico contra un valor crítico de tablas, nosotros lo tenemos que calcular, es decir, tenemos que calcular este valor para ver cuáles son mis regiones de no rechazo a la hipótesis nula y cuáles son las regiones de rechazo de la hipótesis nula a la izquierda y a la derecha. Por supuesto, considerando estos grados del alfa, ¿no? Y este 1 sobre alfa, 1 menos alfa, perdón, que es 0.95. Entonces, lo que vamos a probar es esa prueba de hipótesis, esta hipótesis estadística, si son iguales o diferentes en primer lugar. Entonces, aquí tenemos el cálculo de T, o sea, T' calculada, y para llegar a analizar el comparativo con el valor crítico, necesitamos encontrar el valor crítico. Para hacer todo eso, vámonos por partes. En este caso, ustedes observan aquí la fórmula de la modificación para calcular el valor crítico de T de Student, cuando las varianzas son diferentes. Aquí esta relación de esta fórmula lo que nos dice es que tenemos que calcular W1 por T1 más W2 por T2 sobre la suma de las Ws. ¿Cómo se saca W? W se obtiene con la varianza de la muestra 1 sobre N1 y la W2 se obtiene con la varianza de la muestra 2 sobre la N de la muestra 2. Una vez que se obtiene esto, pues simplemente yo sustituyo, ya me dieron las desviaciones estándares. Recuerden que la varianza se saca con el cuadrado de esa expresión, por eso aquí tienen este número, y entonces yo aquí lo coloco. Para mi muestra 1 tengo 0.3
lo elevo al cuadrado, me da 0.9. En este caso, la n es 13, que aquí la tenemos, y entonces este 13 de la muestra 1 se queda igual. Hago la operación aritmética, 0.9 sobre 13, y me da 0.0692. Para el caso de W2, coloco aquí el valor de la desviación estándar de la muestra 2 y lo elevo al cuadrado sobre la n de la muestra 2, que es 17. Entonces simplemente hago las operaciones aritméticas, 1 entre 17 me da 0.0588. Ya tenemos el W1 y el W2. Y entonces estos dos valores nos van a servir para introducirlos, sustituirlos en esta fórmula. Para llegar a esa fórmula resulta ser que todavía me faltan dos elementos, que sería como un tipo valor crítico para la muestra 1, que lo tenemos que sumar con el valor crítico de la muestra 2. Esto es porque las varianzas son diferentes. Para sacar estos valores, resulta ser que para mi primera T, la T1, que es igual a T de 1 menos alfa sobre 2, ojo, aquí esto se hace alfa sobre 2 porque la distribución es bilateral. Si no fuera bilateral, solamente se hace 1 menos alfa. El alfa aquí es 0.05 y entonces se hace la sustitución, se hacen las operaciones y me quedo que tengo que buscar un valor crítico de T-student a una T de 0.975. ¿A qué grados de libertad? Con N1 menos 1 lo sustituimos, que son en este caso 13 menos 1, y me da 12. Cuando yo lo busco en las tablas, este 0.975, pues yo me tengo que referir a un alfa de 0.025, que con el punto 975 se da el 1. Entonces yo lo busco en esta columna y lo busco con los grados de libertad. Los primeros grados de libertad que tengo son 13 menos 1, 12, y entonces el valor que se obtiene es el 2.179. Ese valor es el que yo lo coloco aquí. Es este, 2.1788 en este caso, es muy cercano al 2.179, y de esa manera obtenemos T1. Para el caso de T2, se hace de la misma manera, alfa entre 2, que es 0.05 entre 2, y me da este valor, y ahora lo voy a buscar con los grados de libertad de la segunda muestra, de la segunda, del segundo grupo, que en este caso tenemos una n de 17, 17 menos 1 igual a 16. Una vez que tenemos ese, pues nuevamente me refiero a las tablas, que tenemos grados de libertad 16 en esta misma columna, que es la columna correspondiente a un alfa de 0.025, porque se dividió el alfa entre 2, y lo que vemos es el valor de 2.120. Ese valor de 2.120 es el que lo ponemos aquí, que es el 2.1199, que se cierra al 2.120, y ya tenemos los dos valores de T, T1 y T2. Ahora bien, con esta fórmula que estamos usando, vamos a sacar el valor crítico de la tabla, en donde vamos a sustituir al W1 con el T1, que en este caso W1 es 0, bueno, aquí tuve un pequeño errorcillo con el 0, es 0.0692, que es el valor que tengo aquí, y lo multiplico por T1, que en este caso es 2.1788, más el valor obtenido de W2, que en este caso es 0.088, por el valor crítico para los grados de libertad de la segunda muestra, 16, que en este caso el valor es 2.1199, lo divido entre la suma de las W, y lo que llevo ahora a resolver el asunto es que me da un valor de 2.261. Ese valor de 2.261, ese es el valor crítico. Ese valor crítico, que ya lo obtuvimos, me va a servir para colocarlo en esta posición, y en esta posición. Como es simétrica, sabemos que vamos a obtener un valor positivo y un valor negativo.
Para esto, entonces, ese valor de 2.1261, que ahora lo colocamos aquí, vamos a ver ahora que debemos de calcular el estadístico. En este caso, ya vimos que la distribución del estadístico es la T-Student. Hemos observado que se puede obtener el valor crítico a partir de esta modificación de Welch, que es T' a la 1 menos alfa sobre 2. Esa modificación de Welch nos suma las diferentes varianzas y nos saca solo un valor crítico de tablas, que es el que nos va a ayudar a establecer ahora la regla de decisión. Si el valor que nosotros obtenemos, el valor crítico, lo tenemos en tanto la parte negativa como en la parte positiva, eso nos generó un área en esta parte interna, que es una región de no rechazo la hipótesis nula. Y las colas, la cola de la izquierda con la cola de la derecha, nos dice que es una región de rechazo la hipótesis nula, a su vez a la izquierda y a la derecha. La regla de decisión nos dice que si el valor calculado de T', cae en esta región o en esta región, se rechaza la hipótesis nula. Si cae en esta región, vamos a ver que no se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver entonces el cálculo. Para hacer el cálculo del estadístico de T', se requiere la diferencia entre las dos medias. Por supuesto, la diferencia entre las dos medias hipotéticas para esta distribución de la diferencia entre las medias y me da 0. Una vez que tenemos eso, recurrimos entonces a la fórmula del valor de T', más bien para obtener el calculado de T', y sustituimos en este caso la diferencia entre las medias es 0.08 menos esta diferencia hipotética entre las medias es 0, porque estamos partiendo de que podrían estar justo en el centro de la distribución normal, y se divide todo eso sobre el error estándar de la diferencia entre las medias muestrales con varianzas diferentes. Aquí simplemente se sustituyen los valores que se tenían, sobre las n se saca la raíz cuadrada y se obtiene el valor, que en este caso es el 0.2564. Estos datos entonces se sustituyen en esta T' y esta T' va a ser igual al 0.8, que es la diferencia entre las medias, menos 0, que es esta expresión, sobre el error estándar de la diferencia entre las dos medias muestrales utilizando varianzas diferentes, que es el valor de 0.25. Prácticamente 0.8 entre 0.2564 y me da un valor de 3.1201. Este valor de 3.1201, ahora sí lo vamos a ver en dónde está localizado, en qué región está localizado, es decir, a qué área bajo la curva le corresponde. Y recordemos la regla de decisión. Si el valor de T' calculado cae a la derecha o a la izquierda de estos valores, vamos a quedarnos con la hipótesis alternativa. Si quedase en esta región, pues nos quedamos con la hipótesis nula. Para este caso, el 3.12 es mayor al valor crítico proveniente de tablas del 2.1261. Por lo tanto, cae en esta región. Como cae en esta región, resulta ser que vamos a rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que esta no es la indicada, no es verdadera, y la que sí es verdadera con la probabilidad menor a 0.05 es que la media de los sedentarios es diferente a la media de los deportistas. Entonces, con esto nosotros podemos visualizar que se queda uno con la diferencia significativa de P menor a 0.05, indicando que la media de los sedentarios es diferente a la media de los deportistas. Entonces, con esto podemos visualizar que se hace una modificación para encontrar ahora esta hipótesis estadística, ¿no? Para más bien determinar con cuál nos quedamos. Entonces, con esto nosotros finalizamos esta primera parte y me voy con la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente prueba de hipótesis para muestras dependientes o emparejadas, ¿alguien tiene algún comentario a esta prueba de hipótesis?
Sí, profesora, el valor de cero era porque se supone que las medias son iguales, por eso se pone el cero. Sí, recuerden las distribuciones que habíamos platicado para los intervalos de confianza. Hay una familia enorme de distribuciones normales y justo esa mu igual a cero, justo a la mitad, se iba a encontrar la diferencia entre las medias es igual a cero, o que la media es igual a cero, o que la diferencia entre las proporciones es igual a cero. ¿Sale? Okay. Eso es lo que dice. O en su caso, cuando nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Pues sí, ya sea un valor de t, ya sea un valor de z, las distribuciones normales marcan eso. Por eso aquí vienen eso en los estadísticos de prueba. Esas expresiones siempre vienen aquí. Ahorita es para la diferencia entre las medias, pero también lo tenemos para una media y entonces también para proporciones, que esas son las que me faltan checar. Esas las vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces ya tenemos aquí estas y bueno, Gracias. gracias a ti. Me voy ahora con la prueba de hipótesis para dos medias que son de muestras dependientes o emparejadas. Aquí, por ejemplo, en este caso está el supuesto, el supuesto de que son dos muestras independientes. Una muestra es deportista y otro grupo es sedentario. Son totalmente separados. ¿Sale? Vámonos ahora al ejemplo de las medias que no son separadas. Que necesitamos ver si hay diferencias, pero que son muestras dependientes o muestras emparejadas. En este caso, vamos a observar que se tiene una tabla de datos de pesos de mujeres obesas, el peso está en kilogramos, y lo que ellos registran es ese peso antes y después de un tratamiento de 12 semanas, con una situación en donde tienen problemas y entonces les aplican un tratamiento para que bajen de peso. Y entonces registran el peso antes y después de un mismo individuo y tenemos 9 individuos. Individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada uno de esos individuos se le tomó el peso, bueno, le tomaron el peso en kilogramos de estas mujeres y la primera pesaba 117.3. Después del tratamiento de 12 semanas, se registra el peso y tiene 83.3. Entonces aquí lo que quieren ver es si realmente bajaron de peso. Con este individuo podemos visualizar que el individuo bajó de peso, pero estadísticamente vamos a ver si ese tratamiento sí tuvo un efecto, ¿no? Entonces, para sugerir si sí tiene un efecto o no, vamos a checar los pesos de los otros individuos. Entonces tenemos el individuo 2, vean los cambios, 111.4 menos 85.9, vean el siguiente, y en general vemos que todos disminuyeron, todos bajaron de peso. Entonces, precisamente, este valor es el que quieren analizar. ¿Por qué lo quieren analizar? Porque quieren observar si mientras más negativo, más bien mientras más disminución se haya dado, es que el tratamiento está teniendo un efecto, ¿no? Y entonces se van a comparar estas medias. Estas medias se comparan, más bien, perdón, estos datos se comparan. El 117.3 menos el 83.3, que lo tenemos aquí, estos son los pesos del antes y el después, y entonces yo calculo una diferencia. Me interesa saber cuántos kilogramos disminuyeron. Es decir, tengo que colocar el del después primero y a continuación el valor del antes, ¿no? Y entonces hago la resta, 83.3 menos 117.3. Cuando hago la operación me da un valor negativo que es menos 34. Quiere decir que perdió esa cantidad de peso en kilogramos, ¿vale? Eso es para el primer individuo. Nos vamos con los siguientes individuos y entonces observamos que tienen estas diferencias, estos valores en negativo, ¿vale?
Cuando vemos estos valores de negativo, ahora lo que vamos a ver en esta prueba de hipótesis es la siguiente hipótesis estadística. Esta hipótesis estadística lo que nos está sugiriendo es, como yo observo estos datos están en negativo, yo lo que voy a checar es si el promedio de esa diferencia es menor a 0. ¿Por qué quiero saber que sea menor a 0? Porque los valores que ustedes observan son negativos, ¿sale? Si yo tuviese una línea en el eje de las abscisas con el 0 y localizo estos valores, pues estos valores van a estar en la zona de los rangos enteros negativos. Por lo tanto, son menores al 0. Como son menores al 0, el menos 34, el menos 25, menos 22, menos 21, menos 23, todos estos, se plantea en la hipótesis alternativa que la media de estas diferencias sean menores a 0, ¿sale? Sean menores a 0. Esto es lo que se está postulando para este paquete de datos. Ojo, para este paquete de datos. Podemos voltear la hipótesis alternativa, pero esto va a ir en función de lo que se espera con los datos. Eso va en función de qué es lo que se espera obtener de los datos. Para este caso, lo que estaban esperando es que bajaran de peso con ese tratamiento y entonces quieren probar justamente si esta diferencia que ellos encuentran, si es verdadera, si la diferencia está menor que el número 0. Por eso, las medias de las diferencias es menor a 0. Contra una hipótesis alternativa, que en este caso la hipótesis, perdónenme, con la hipótesis nula, que en este caso la hipótesis nula va a hacer que esta media sea mayor o igual a 0. Como yo puedo observar, pues yo lo que checo aquí es que estos valores no van a ser iguales a 0. Aunque yo saque una media muestral de esas diferencias, no es igual a 0. Lo que sí voy a observar es que van a ser menores que 0. Tampoco puedo observar que fueran mayores a 0. ¿Qué pasaría si no tuvieran ese número negativo? Que en lugar de 117.3 que se tiene al inicio, al antes, en este caso, imagínense si tiene 140 después de un tratamiento. Si tiene 140, por ejemplo, un 130, por ejemplo, 120, en el después, quiere decir que los valores van a ser mayores a 0. Si fueran mayores a 0, quiere decir que como les decía, el tratamiento pues no les funcionó, pero también puede ser válido plantear esa hipótesis. Ojo, esto es dependiendo de los datos que observen. En este caso, para la diferencia entre estos individuos y entre el antes y el después de estos individuos, pues se espera que haya pérdida de peso. Por eso aquí lo representan con estos números negativos. Y entonces no podemos plantear la siguiente hipótesis estadística. Esta hipótesis estadística lo que nos dice, por ejemplo, en la hipótesis alternativa, es que las medias de las diferencias sean mayores a 0. Aquí no lo podemos plantear porque ustedes ven que todos los valores están en negativo. Todos, todos, todos. Si estuvieran en positivo, bueno, pues ahí voy de acuerdo y entonces se plantea que fueran mayores a 0. En este caso no. Por eso, en este caso, esta hipótesis pues no se plantea. Una vez que se tiene claridad del por qué se tiene esta hipótesis estadística, quiero que les quede clara la hipótesis estadística, porque la van a plantear para un grupo de datos de muestras emparejadas o muestras dependientes. Y entonces, a partir de los datos, hay que observar cómo es el planteamiento de esta hipótesis estadística. Una vez que se tiene eso, pues ahora se procede a hacer los cálculos del estadístico para saber si nuestra regla de decisión, en donde el cálculo del estadístico tiene que ser mayor o igual al valor crítico de tablas para rechazar la hipótesis nula, debemos de tomar una decisión y entonces para eso hay que calcular el estadístico. El estadístico en este caso es el estadístico T. Se sigue utilizando T-Student para todas estas pruebas y lo que vamos a observar es que se calcula un promedio, se calcula el promedio
de las diferencias, es decir, se suman todas esas diferencias que les acabo de platicar y se divide entre el número de las diferencias. Para este caso, se suma el menos 34 más el menos 25 más el menos 22.8 y así consecutivamente todos estos, de tal forma que ya cuando se hace, digamos, la sumatoria de todos esos valores, me da se va quedando con el número negativo. Se queda con el número negativo y nos da menos 203.3 y se divide entre 9. Una vez que se hace eso, el valor que se obtiene de este promedio de las diferencias es menos 22.5889. Ese valor lo vamos a utilizar ahora para calcular lo siguiente, que serían ahora algo que se conoce como error estándar de este promedio de diferencias. ¿Dónde se utiliza este error estándar? Aquí. Entonces necesitamos calcular el promedio de las diferencias, restarlo con la media hipotética propuesta, que en este caso la media hipotética partimos de que es 0, que es igual a 0, y entonces aquí simplemente lo vamos a poner igual a 0, y para calcular este error estándar de la diferencia, del promedio de las diferencias, vamos a tener ahora esta varianza, ¿no? La varianza es S al cuadrado de D, y lo que se pide que calculemos es una sumatoria de cada una de las diferencias menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esa es una forma, es decir, este valor de menos 22.58 lo vamos a utilizar aquí y se lo tendríamos que restar a cada una de las diferencias, es decir, a menos 34 le voy a restar menos 22 punto algo, al menos 25.5 menos el menos 22 punto algo, y así consecutivamente todas las demás. Esa es una. Se elevan al cuadrado, se saca la sumatoria y se divide entre n menos 1. También se puede, digamos, asociar esto en otra forma de las fórmulas, valga, y entonces tenemos que es la n multiplicado por la diferencias al cuadrado, elevados al cuadrado para eliminar el negativo y se hace la sumatoria. Luego se resta con la sumatoria de las diferencias y se elevan al cuadrado. Cuando vemos esto, pues aquí simplemente sustituimos la n, el cuadrado de esas diferencias y se hace la sumatoria da 4.818.69 menos, en este caso, la sumatoria de las diferencias, que es menos 203.3, se eleva al cuadrado y se divide, en este caso, en esta relación de n por n menos 1, que son 9 por 9 menos 1, que sale 8, nos queda 9 por 8. Cuando se hacen las operaciones aritméticas, resulta ser que ya la varianza la obtenemos y da un valor de 28.2961. Ese valor lo vamos a utilizar para calcular ciertamente este error estándar de las muestras dependientes. Arriba, en el numerador, vamos a colocar esta diferencia, que es la primera que calculamos, que es menos 22.5889, menos 0, que es con la que nosotros estamos partiendo que estas diferencias van a ser igual a 0, que es lo que ustedes ven aquí, es la que siempre se pone aquí, y entonces menos 22.58 queda igual, se hace el cálculo del error estándar, que es la raíz cuadrada de 28.29 sobre 9, y tenemos el valor. Se hace el cociente de esta expresión, como ven que está negativo, pues sale negativo, y me da 12.7395. Ese valor de menos 12.73, pues ya es el estadístico calculado, ¿no? Para ahora vamos a tener que observar cuál es el valor crítico de tablas. Para esto, pues como ya vemos que hay una situación de una hipótesis alternativa que está haciendo esta referencia, ya no vamos a poder utilizar una distribución de dos colas. Para vamos a utilizar, como tenemos que la media es menor a 0, vamos a utilizar una distribución unilateral izquierda.
de tal forma que esta es una región de aceptación de hipótesis nula y esta es una región de rechazo a la hipótesis nula. Entonces, para eso nos vamos ahora a que el valor crítico de tablas, vamos a buscarlo con un alfa de 0.05 y con estos grados de libertad de n-1, que sería 8, y entonces el valor que vamos a encontrar es un valor de menos 1.85. Ojo, aquí la T la vamos a tener que buscar una T de alfa de 0.05. ¿Por qué? Porque cambia, ya no tenemos que dividir el alfa entre 2. Entonces, para este caso, que tenemos un alfa de 0.05 con 8 grados de libertad, me voy a regresar un poco para irnos a la tabla de la T-Student y vamos a ver en dónde está localizado este dato. Este dato, como vemos aquí los diferentes valores del alfa, ahora sí nos vamos a ir hacia el alfa de 0.05. Al alfa de 0.05, el alfa de 0.05 con los 8 grados de libertad. Y entonces nos vamos con estos valores que, bueno, no alcanzo a ver, pero 1 y algo. Bueno, aquí ya no lo puse. Es un valor que sale positivo, pero como tenemos que es simétrica, si lo encontramos positivo, también podemos utilizarlo como negativo por la cuestión de la simetría, sabiendo que aquí partimos de 0 y entonces de este 0 hacia esta izquierda tenemos enteros negativos y del 0 a la derecha enteros positivos. Entonces ese valor que se encuentra al 8 lo vamos a usar ahora para esta prueba. En este caso, el valor crítico que se encuentra es 1.8595, se pone en negativo. Quiere decir que este valor crítico que me está dando este punto va a indicarnos que de esta área hacia la derecha equivale al 0.95 de probabilidad de que la hipótesis nula no se rechaza. Es decir, que la media de esas diferencias sea mayor o igual a 0. Si es que eso llega a suceder, esta es la región de no rechazo. El punto 0.5, o sea, toda esta cola de la izquierda, a partir del valor crítico, vamos a tener un área de probabilidad de 0.05 para tener la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siempre y cuando en el caso del valor del T calculado caiga en esa región, ¿no? Si no, no. Vamos a ver, el valor del estadístico calculado es menos 12.73. Este valor cae perfectamente en esta región, porque menos 12.73 es menor a menos 1.8595. Por lo tanto, el valor crítico nos está ayudando a tomar una decisión, ya que el menos 12.73 es menor a este valor, cae en la región de rechazo, por lo tanto, vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, dado que ese valor del calculado es menor o igual al valor crítico de tablas, y entonces nuestra decisión nos dice que se rechaza la hipótesis nula por esta razón, que el menos 12.73 cayó en la región de rechazo a la hipótesis nula, por lo tanto existe diferencia significativa. Esta diferencia significativa se representa con un valor de probabilidad menor a 0.05. Ahí hay un pequeño error del punto, pero es un valor de 0.05. Y con esto nosotros revisamos ya una de las últimas pruebas de hipótesis para a que ustedes lo puedan trabajar. Entonces, en relación a estas, déjenme ponerles aquí. La primera prueba de hipótesis que habían comentado que tienen que realizar prueba de hipótesis para una media muestral, ¿no? La segunda es una prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias muestrales con varianzas.
iguales. Ah, lo siento. Aquí voy a tener que hacer una modificación porque antes de eso se tiene que hacer una prueba de hipótesis para la razón de varianzas, es decir, para la homogeneidad o homocedasticidad. ¿Sale? Eso se tiene que hacer para la homocedasticidad. Una vez que se tiene eso, hay que buscar que tengamos ahora una prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias muestrales con varianzas diferentes, que es la prueba que acabamos de ver. Y número 5, la prueba hipótesis para dos medias dependientes o muestras emparejadas. ¿Sale? Las otras, las que tenemos aquí, por ejemplo, desde la varianza, vamos a tener muestras independientes, es decir, desde esta, son muestras independientes. La única que son de muestras dependientes es la 5. Entonces, estas 5 pruebas las van a tener que realizar con los datos que ustedes recolecten y hay que observar los 10 pasos, ¿sale? Entonces, para estas pruebas, por supuesto, vamos a ver los ejemplos que ustedes tienen y nos habíamos quedado en que estaba yo explicándoles las tablas del Excel para que estas pruebas de hipótesis ustedes las puedan desarrollar con el Excel. Por supuesto, van a explicar los 10 pasos de todas las pruebas de hipótesis, es decir, de las 5. Cada prueba de hipótesis son los 10 pasos y para calcular el estadístico se van a apoyar con el Excel, ¿sale? Todo esto es el tercer examen parcial. Y entonces, dado que se tienen estos puntos, pues vamos a apoyarles en hacer algunas de las pruebas de acuerdo a los datos que ustedes tienen. Estaba yo explicando la vez pasada un ejercicio, pero se me fue el internet y entonces ya no pude continuar con la explicación. Entonces les voy a pedir de favor que me compartan una base de datos para que les platique sobre la prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias muestrales, tanto con varianzas iguales o como varianzas diferentes. Por supuesto, ver la prueba de la razón de varianzas, la prueba F de Fisher, y también si tienen alguna situación para prueba de hipótesis para una sola media, pues la hacemos. Por supuesto, la número 5, que son para muestras dependientes, ayudarles a plantear la hipótesis estadística. ¿Sale? Ve que vamos viendo las dudas de las pruebas de hipótesis que acabamos de ver. Muy bien. Entonces, con esto, pues ya damos pues ya la salida para que ustedes puedan hacer el tercer examen parcial, que es en equipo. Ya tienen ustedes los equipos y esto es lo que ustedes me van a entregar. Los 10 pasos de las pruebas de hipótesis, de estas 5 pruebas de hipótesis, donde se van a apoyar con el Excel para calcular el estadístico, ¿sale? Que van a ver que es muy sencillo. Ahorita vamos entonces a explicar. No sé si alguien nos quiera compartir su base de datos. ¿No? Yo se la comparto, profesora. Permítame. Sí, sirve que les apoyo para que empiecen a hacer las pruebas de hipótesis, para que ustedes tengan ya los datos y eso mismo lo procesan para terminar, ¿no? De hecho, pues con esto es un apoyo para que ustedes vayan haciendo sus pruebas de hipótesis. Mientras ella comparte, pues ya nada más está cargando. Ahí está. Muy bien. Bueno, nosotros fuimos los sacamos de sueño en 5 días, que son, bueno, estos de acá. Tuvimos
Bueno, lo dividimos más bien el género que era hombre y mujer, y tuvimos 5 de cada uno, bueno, 5 individuos de cada género. Y estas son las horas que ¿Podrías mostrarme los promedios? Ah, sí, están abajo, ¿verdad? Estos son, sí, lo sacamos por género y en general. Ok, te voy a pedir de favor que hagas el primer paso de la prueba de hipótesis, que son los datos. Es decir, ya tienes la tabla, pero ahora te falta la gráfica. La gráfica la vamos a construir con la media más menos desviación estándar. Entonces, por favor, te pido que selecciones la parte donde está hombres, mujeres y la media muestral. Una vez que seleccionas esos datos con tu cursor, no, las medias, medias muestrales que tienes abajo. Son estas, ¿no? También señala la columna de hombres y mujeres. Sí. Una vez que seleccionas eso, hay que irse a insertar una gráfica. Ahí mismo en insertar gráfica, ahí no la veo. Una gráfica de columnas. Sí, esa, la de gráfica de columnas. Ándale, ahí la tienes. Ya que tienes esa gráfica, ahora le vas a insertar la desviación estándar, es decir, hay que pedirle a Excel que nos construya el intervalo de confianza para que veamos la dispersión de los datos. Tú lo tienes a un lado, pero no sé si ese símbolo es la desviación estándar muestral, porque el símbolo que estás manejando es la poblacional. Nada más ahí ponle una S, ¿no? Pero bueno. Aquí, ¿verdad? Está bien. Selecciona las barras. Selecciona las barras. Las dos. ¿No se pueden seleccionar las dos? No sé. A ver, déjeme leer. Ah, sí, creo que ya. Creo que aquí están seleccionadas las dos, ¿no? No. Ay, creo que aquí estarían seleccionadas las dos. Creo que lo tienes que hacer por separado, porque se puede insertar, ¿cómo se dice? Se pueden insertar los errores estándares. Entonces ahí por ahí vi que al momento que seleccionas un rectángulo, creo que en la parte de la derecha aparece, no sé si se puedan poner los... Pero, no lo tiene. ¿Es para la barra de error, profesora? Así es. ¿Es en el más? En el lado derecho, ahí. Y debe de decir barra de error. Aquí no. A ver. No le des por default esa porque te va a parecer algo extraño. Le tienes que dar en el triángulo negro que aparece a la derecha de barras de error. A ver, dale a ver si te da. Ya. Aquí. A ver. Error. Dale más opciones. Le dirían más opciones, me salió así. No, yo creo que le diste el otro. Es que en las opciones le tienes que indicar cuáles son los errores estándares. Aquí le di más opciones. Ya me sale esto. En personalizado, en cualquier error personalizado. Ahí donde dice personalizado. Ya lo vi. Activa esa casilla y dale especificar valor. Ahí mismo, en valor de error positivo, valor error negativo, en la flecha que está hacia arriba, dale clic y va a meter el dato correspondiente a esa barra de mujeres, que en este caso mete la desviación estándar correspondiente al de mujeres. No, al de mujeres. Sí, pero ya. Lo vas a poner por arriba y por abajo, es decir, dale otra vez enter, dale enter ya. O regrésate a la pestaña, ándale, y en valor error negativo, ahora vuelve a meter ese mismo dato.
Enter, ya. Y le das a aceptar. Es que ahí en la fórmula le diste 1 más hoja, quítale el 1 más, porque ese te lo está detectando como error. Quítale el negativo. Ahora sí ya. Ahí está. Ahora lo vas a hacer con la barra. Lo mismo. Ajá, con la otra barra. Ay, caramba, ¿qué pasó? Ya. Y ahí están los errores estándares correspondientes que a ti te salieron con los datos que tú tienes. Ya que tienes eso, ese es el primer dato. Digo, esos son los datos, la gráfica. Y entonces vamos a ver ahora el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso de las pruebas de hipótesis, muchachos? ¿Vale? En algún lado ponle que el primer paso son las tablas de datos y la gráfica. Primer paso de la prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias muestrales. Tres pasos de prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias muestrales, suponiendo varianzas. Vamos a ponerle aquí varianzas iguales porque no sé si ya corriste la prueba F de Fisher. Ahorita la corremos. Ponle ahí. Listo. Primer paso. Datos en tablas y gráficas. ¿Cuáles datos? Pues los datos estadísticos, ¿no? Ahí la gráfica que tú tienes en verde, en azulito, en amarillito, todo eso es el primer paso. Y la gráfica la vas a poner ahí como parte del primer paso, ¿sale? Ok. Sí. Ahí nada más ustedes se organizan para que quede ordenado todo esto. Sí. El segundo paso de la prueba de hipótesis, ¿cuál es? ¿Hacer los supuestos? Exacto. Ponle número 2, supuestos o segundo paso, supuestos. ¿Y qué supuestos pondrían para esta prueba de hipótesis? Pues era lo que nos había dicho, ¿no? Que cuando las variables, bueno, estas que estamos analizando, con base en la población que tenemos, sigue una variabilidad, ¿no? Una distribución de la campana de Gauss. Exacto, ese es el primero. Se supone que los datos siguen una distribución normal. Ese es el primero. ¿Qué otro pondrían? Ya tienen uno, ¿eh? Y eso es para todos. ¿Cuál sería otro más? Ay, sí, el otro no sé. ¿Cuál sería otro de los supuestos para las pruebas de hipótesis, chicos? Para si se puede hacer o no la prueba de hipótesis.
Exacto, una restricción para usar esta prueba es que se deben de tener 2 medias muestrales. Y las muestras aquí, díganme por favor, ¿cómo son? ¿Qué características tienen las muestras? Sí vemos que son 2 muestras, ¿verdad? ¿Cuáles serían? La de hombres y mujeres. En efecto. ¿Qué características tienen esas muestras? Pues sería el promedio de las horas de sueño. No. Características de las muestras. Que ambas se miden en horas. ¿Quiénes son las muestras? ¿Quiénes son las muestras? Las horas. ¿Dónde son las muestras? ¿Hombres y mujeres? Ajá, hombres y mujeres. ¿Qué características tienen estas muestras? Que son del grupo de bioestadística 1. Además. Pues sería, no sé, que tenemos 5 individuos y 5. Bueno, tienen una N. ¿Qué más? ¿Qué más observan de las muestras? ¿Qué podría ser que son variables dicotómicas? En este caso se están utilizando hombres y mujeres. Si describen a las muestras, también está bien. ¿Qué es? Que es una de las restricciones para estas pruebas, ¿eh? ¿Qué tipo de muestras son? ¿Están juntas o separadas? Separadas. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama a cuando las muestras están separadas? ¿Serían independientes? En efecto. Esa es una restricción para estas pruebas. Es un supuesto que las muestras son independientes y que son 2 muestras, ¿no? Ahí los tienen. Ahí vayan anotándolo, porque eso es lo que voy a evaluar para los supuestos de las pruebas de hipótesis. Ya que tienes eso, ¿ya cuántos supuestos llevas? ¿Me los puedes repetir? Supuestos, pues sería las horas de sueño. No. Supuestos. Las restricciones. Son restricciones. Sí. Si no se cumplen estas características, no se puede usar esta prueba de hipótesis. Entonces se tienen estos supuestos para hacer esta prueba. Uno. Y las restricciones. Perdón. La restricción es lo mismo que supuesto. Una restricción es lo mismo que el supuesto. Es decir, son las condiciones por las cuales se pueden hacer estas pruebas. Si no cumplen esas condiciones, no se puede hacer esta prueba. ¿Me podrían repetir los supuestos, por favor? Sería que siguen una distribución normal. Que son variables dicotómicas y independientes. ¿Variables independientes? ¿Cuáles? Muestras independientes. Ojo, muestras. Sí. Una cosa es la variable y otra cosa es otra cosa. Aquí nada más encuentro que la variable independiente es el género, que nada más los tienen en categorías de hombre o mujer. Solo hay una variable independiente. Es lo que alcanzo a observar. Ya ustedes me dicen que sí. Confundí, sí. Muestras independientes. Entonces son muestras independientes y algo adicional que tienen que recordar para cuando usan TestStudent. ¿Qué supuesto es muy importante para usar TestStudent?
los grados de libertad. ¿Qué necesitan? Además de los grados de libertad, ¿qué más necesitan para hacer el T calculado? El error. ¿Cómo se saca el error? La desviación estándar sobre la raíz del número de la muestra. Bueno, en este caso requiero que pongan que la desviación estándar es la muestral y no la poblacional. Ese es otro de los supuestos muy, muy importantes para usar la TestStudent, que se desconoce la varianza poblacional, por lo que se utiliza la varianza muestral, que es una relación muy, muy igual hacia la desviación estándar muestral. ¿Sale? Ese es otro supuesto. ¿Sale? Ahí ya los tienen. Sí. Ahí ya los tienen. ¿Cuál sería el tercer paso? Me voy a ir con otros 5 minutos para terminar a las 5:10, por si hay alguna persona que se quiera retirar. Adelante, les agradezco su asistencia y nos veríamos el viernes para el seminario. Pero nada más finalizo con la hipótesis estadística para esta prueba de hipótesis y ya vamos a dejar que hagan los demás. Nada más, aquí te voy a pedir de favor que los datos, por favor, le vas a aplicar el análisis de datos de los datos que tienes de tus muestras, le vas a aplicar análisis de datos. ¿Te vas en datos? Análisis de datos. Análisis de datos y le vas a aplicar en primer lugar una F de Fisher, que también esa es una prueba que van a usar. La F de Fisher es para ver si son varianzas iguales o varianzas diferentes. Con eso van a ser los 10 pasos. Ahorita nada más vamos a ver, hacer la F de Fisher y la TestStudent para que ustedes se vayan con esto y empiecen a hacer las pruebas de hipótesis. Ahí donde dice prueba F para varianzas de 2 muestras, dale clic ahí. Vas a meter en donde está el rango para la variable 1, vas a meter a quién tú consideras para variable 1. Pueden ser los datos de hombres o pueden ser los datos de mujeres, como tú lo quieras poner. Ok, en este caso entonces son de hombres. Ahí en la flecha negra que tú ves a la derecha, dale clic. Borra lo que Sí, le pusiste. Sí. Y selecciona ahora las celdas que incluyen los datos de la variable para los hombres. ¿Serían estos? Ahora mete los datos para la variable 2. Listo. En rótulo, como no le estás metiendo ningún rótulo, pues no le pongas nada. El alfa lo vamos a correr alfa de 0.05 y en rango de salida ponlo en esta misma hoja, pero en una zona que tú lo puedas visualizar. Dale clic en rango de salida. Sí, dale clic en rango de salida, si no, no te lo va a aceptar. Y dale a aceptar. Ahí me salió esto. Dice, el rango de entrada debe tener una sola fila o columna. A ver, dale de aceptar. Es que ahí, en este caso, no sé cómo están tus datos, pero veo que es de B3 hasta F7. Y el otro... Eso es porque tu AG28 está ocupada. Entonces intenten la 29 o más abajo.
Pues dale uno donde no esté Bueno, ocupado, dale una hoja nueva, quizá. ay, creo que ni me permite abrir otra hoja. A ver. No, ventana, dale otra vez enter a la pestaña donde tú minimizaste. En prueba F para varianzas de dos muestras, dale clic en esa pestañita a la derecha. Dale clic. Ahí dale en una hoja nueva. En opciones de salida, dale clic en una hoja nueva. Dale a aceptar. Y ahora sí le pongo eso. Creo que está en relación a tus datos, está en relación a cómo metiste tus datos. Dice que los datos deben de estar en una sola fila o en una sola columna. Entonces tus datos los tienes que acomodar, dale cancelar. Los datos los tienes que ordenar de forma en columna, en una sola columna. Sí. O sea, tienes 1, 2, 3, 4, 5. Tú acomoda el 1, así está bien. Abajo del 1 pones los 2, el 3, el 4, el 5. O sea, el paquete de datos que tú los catalogas como el 1, 2, 3, 4, 5. Y también para las mujeres. ¿Sale? Nada más requieres 2 columnas con los datos. Una columna que va a ser para el de hombres y otra columna para el de mujeres. Y vamos a continuar, yo creo que el lunes, para avanzar y que ustedes puedan llevarse la tabla de Excel donde se haga la prueba de F de Fisher o las pruebas de las T-Student o las de muestras emparejadas. ¿Sale? Lo vamos a dejar hasta aquí. Acomoden los datos entonces por columnas para que podamos hacer estas y el lunes continuamos para ver este tipo de datos para que ustedes vayan practicando y más bien vayan preparando su examen. ¿Sale? Ok, sí, profesora, gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, para el lunes lo vamos a dedicar todo el lunes a que ustedes se vayan con sus tablas de las pruebas de hipótesis, de las 5 pruebas de hipótesis. Por lo tanto, necesitamos sus datos. Si no tienen datos, me dicen y pues ya les buscamos datos para que ustedes los puedan procesar. Y entonces, con eso avanzamos. Recuerden que entonces el lunes avanzamos con esto. Ya ustedes tienen prácticamente el examen. ¿Cuál es el examen? Que son las pruebas de hipótesis, son las 5, son los 10 pasos, usando Excel. Para el lunes yo les ayudo a ver ¿cómo se dicen? Las tablas de la T-Student, F de Fisher y todas las que necesitemos. Tengan preparada su base de datos y entonces nos vemos el lunes. Tengan buena tarde, chicos. Gracias por su comprensión y nos vemos pronto.